El silencio, un mensaje que os quería compartir. El silencio es la estrategia más tóxica en comunicación de crisis. Y de alguna manera pone en evidencia la falta de preparación o de límite que puede tener el líder. Una limitación. Cosa que es normal, ¿eh? O sea, no hay ningún líder que sea perfecto en todo, pero se tendrá que rodear, ¿no?, de las personas que le complementen sus habilidades. Y este es un punto en comunicación de crisis súper importante. Si en circunstancias normales no necesitas un líder, de alguna manera, que sea, sobre todo en algunos sectores y en algunas etapas de la empresa, donde sea muy proactivo, en momentos de crisis sí. En momentos de crisis sí que necesitas líderes proactivos y que comuniquen. De alguna manera, ¿por qué? Bueno, por el tema de las percepciones, el silencio, ¿cómo lo puede percibir la gente? ¿Cómo pueden percibir tus colaboradores en tu empresa si no comunicas? Pues pueden percibir varias cosas. Aquí estoy haciendo una lista, no es que sea todo eso a la vez, entenderme, pero sí pueden percibir algunos como debilidad, como incompetencia, como que sientes miedo, puede consolidar miedos y temores en la gente. Y a veces incluso el silencio, a veces, no siempre, a veces, porque hay un silencio prudente, ¿no? Pero en contextos de crisis hay un silencio que tiene además, es tóxico porque tiene además el problema de que puede agravar la percepción de crisis y puede incluso crear nuevos problemas. Entonces, puedes tener a gente muy tranquila, pero de momento porque confían en ti, la solidez de tu organización, saben que es un sector que no le va a golpear directamente la crisis. Tú puedes tener a todo el mundo muy tranquilo, pero si te callas, no dices nada, puede empezar a generar incertidumbre. Donde no había un problema, lo puedes estar creando por no comunicar. Entonces, no supongas que, puesto que somos una empresa que estamos en un sector donde no va a ser golpeado, no supongas que eso ya la gente tiene ya esa claridad, esa tranquilidad. Hay que comunicar, ¿no? Hay que comunicar. El concepto, por lo tanto, el segundo concepto que os quería compartir es la segunda regla de oro, es empatía, una cercanía consistente. Quiero poneros un segundo video donde se ve esto. Es una empresa familiar. Si alguno de los presentes me ha escuchado ya en mis clases de empresa familiar, pues me disculpa porque es una empresa a la que yo le quiero mucho y la cito en varias de mis clases por ser ejemplo en varios ámbitos. Y os quiero compartir una empresa española del sector de los vinos que de manera muy proactiva, fue rápido. Acordado, regla número 1, proactividad, actúa rápido. Número 2, cercanía. ¿Qué inventas? ¿Qué creas nuevo que te haga estar cercano a tus grupos de interés? Fijaos lo que hace esta empresa. Estemos atentos. A ver qué podemos aprender. Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conozcáis, soy José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro y de Cepa 21. Y yo me quedo en casa. Tenía esta botella guardada de Emilio Moro para poder brindar con mis hijas. Pero por las circunstancias que todos conocéis no va a poder ser. Pero la voy a guardar con todo mi cariño para el día que pueda poder abrirla y brindar por la vida. Me gustaría que Bodegas Emilio Moro os acompañara en estos momentos duros, difíciles, y que estuviera presente en todas vuestras mesas. Que nos dejarais contaros nuestra historia y que vosotros nos hicierais partícipes de las vuestras. Esto no es un descuento, esto es una manera de agradecer vuestro cariño y vuestra confianza. Hace unos días, por responsabilidad social, tuvimos que cerrar al público las visitas enoturísticas de nuestras bodegas. Desde ese momento, el equipo de Bodegas Emilio Moro y Cepa 21 trabaja con la idea de hacerte parte de algo muy especial.
Estos días mandamos mensajes de WhatsApp, quedamos para brindar por videollamada, los conciertos son todos vía Instagram gratis y en primera fila, y las voces de los que más nos importan diciendo que están bien son la mejor noticia del mundo. Así que nosotros iniciamos una campaña y te proponemos que mandes otro mensaje, un mensaje en una botella, un mensaje a quien más quieres, a esas personas con las que no vas a dejar de brindar cuando todo esto acabe. Porque lo más importante, definitivamente, es darse cuenta de lo más importante. Pues fijaos qué creatividad, ¿no? Qué creatividad tiene el bien. Yo siempre digo que el bien me parece que es muy creativo y cómo logra esta campaña generosa. Podéis imaginar tú un éxito imponente y logra esa cercanía y lo une además a un resultado de negocio, de ventas, totalmente legítimo. Pero con ese mensaje muy profundo que caló en la gente. Y creo que es un mensaje muy poderoso. Cada uno en su sector, cada uno ya en el ámbito en el que desenvuelva su actividad profesional, sí que puede ese gabinete de crisis, ese gabinete de comunicación, pensar de manera creativa qué podemos inventarnos para estar cercanos a nuestros grupos de interés, sobre todo a esos más estratégicos, ¿no? Ese cliente directo. Muy bien, pasando a la tercera regla de oro. La tercera regla de oro para mí tiene que ver con un tema muy delicado que también, si me escucha algún psicólogo, sabrá que es un tema que daría para una sesión exclusiva, simplemente lo toco muy por encima, que es máxima atención a las emociones fuertes. Cuando vas a comunicar, es muy importante que tu comunicación de alguna manera conecte con la emoción del otro y para conectar primero hay que conocer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de estas crisis? ¿Cuál es el problema de estos momentos de incertidumbre? ¿Cuál es el problema de estas situaciones de riesgo? Que generan miedos. ¿Miedos a qué? Al fracaso, miedos a equivocarse, miedos a la crítica, miedos a defraudar. Estoy hablando en el contexto de un líder que tiene que comunicar. Obviamente esta crisis genera un miedo mucho más profundo, que es que se enferme y se muera un familiar o en última instancia uno, ¿verdad? Pero estamos hablando en un contexto de comunicación de crisis, en ese contexto de cómo un líder debe gestionar la comunicación en estos contextos turbulentos. De alguna manera creo que puede haber ese miedo y ese miedo nos puede llevar a esperar, a no actuar rápido. ¿Cuál es el problema de una emoción fuerte? Me encantaría que los que nos estén escuchando, de alguna manera, ahí en el chat, me gustaría luego escuchar que escribáis rápidamente cuál es el problema de una emoción fuerte a la hora de comunicar. Quiero dar ahí unos segundos y que pensemos. ¿Qué problema puede tener la persona que tiene que comunicar? Y en un contexto de crisis donde tu interlocutor, tu público, la mayoría de ellos, está atrapado por una emoción fuerte. Dejo unos segundos. A ver que se encienda ahí la luz amarilla. Gente que vaya contestando. Me encantaría tener alguna respuesta sobre esta pregunta. Muy bien, por ahí veo que 8, 9, 10, 11, 12, muy bien, 13, fantástico, 15, muy bien. Muy bien. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque te está tocando resolver este tema. Y creo que es importante eso, no solamente el escucharme, sino el pensar qué puede estar pasando. ¿Y por qué mi comunicación? Porque yo parto de la premisa de que la mayoría de los que me están escuchando como líderes han comunicado, han tenido esa voluntad de ser proactivos, han lanzado mensajes y a veces sienten que no ha tenido mucho éxito su mensaje. Va relacionado con esta regla de oro. Entonces, esta regla de oro tiene que ver con que muchas veces
cuando uno está atrapado por una emoción fuerte, la emoción fuerte te lleva a comportamientos disfuncionales, como por ejemplo que ante el miedo de que las mascotas se puedan enfermar de coronavirus, se llenan, ¿verdad? Como pasó en una ciudad, la noticia, todas las mascotas de tapabocas muy sofisticados, pero creando el problema, la disfunción de que personal médico que estaban atendiendo a seres humanos no tenían acceso a ese material, lo tenía una mascota. Fijaos cómo un miedo te puede llevar a tomar un comportamiento que genera un cierto desequilibrio, ¿no?, en las prioridades. Entonces, la emoción fuerte, en resumen, afecta a tu estrategia de comunicación porque tiene el problema de que quien está atrapado por una emoción fuerte no escucha. Es un tema de pura psicología humana. No es, ojalá fuéramos diferentes, pero somos así. El ser humano, cuando está atrapado por una emoción fuerte, no escucha. Si alguna vez, si recordáis, una discusión fuerte de pareja o de amigos o con un socio o con un cliente ante la percepción de haber sufrido una injusticia o percepción o realidad, uno no escucha. Una de las consecuencias es que uno no escucha. Y este punto es fundamental, porque si tú estás trabajando la comunicación, te afecta completamente el que el otro no esté escuchando. Entonces, de alguna manera, primero hay que trabajar esas emociones fuertes, cómo rebajas esas emociones fuertes para que luego tu mensaje pueda llegar, ¿verdad? Bueno, son mensajes que de alguna manera tendrán que ir a rebajar esa emoción fuerte, y son mensajes que irán en la línea de dar tranquilidad, ¿verdad? De ese mensaje de que estamos trabajando, que nos estamos esforzando por dar la mejor respuesta, dando alguna información que vaya en esa dirección, ¿no? Con un punto que os puede ayudar mucho, que una ayuda que sirve mucho cuando estáis trabajando esta tercera regla, es contextualizar. Ayudar a las personas de alguna manera con mensajes que tienen que ser muy trabajados, ¿no?, para que no se nos vuelva en contra. A veces con historias, a veces con ejemplos, con testimonios de gente, pero que contextualicen. Porque en la vida todo es en comparación con qué. Todo es en comparación con qué, ¿no? Cuando se hundió el Titanic, ¿verdad?, a principios del siglo pasado, y todas las portadas de los periódicos eran la gran tragedia del siglo, obviamente ese era el titular porque no sabían que 2 años después iba a estallar una guerra mundial. La gran tragedia depende. La gran tragedia del siglo depende en comparación con qué. Entonces, y lo mismo a nivel personal. Yo tengo una amiga de la universidad que, yendo una excelente comercial, de las personas, de los comerciales que te vende lo que quieras. Y bueno, estaba en una feria con los productos de una empresa, de una multinacional, y al salir terminando el día, saliendo de ese evento que tuvo lugar en un centro de estos eventos gigantes, por una convención muy grande internacional, bajando unas escaleras se cayó y se rompió la rodilla en 12 pedazos. Esta compañera mía, ¿verdad?, estuvo 2 años sin salir de su casa, solo salía en ambulancia a las operaciones, porque reconstruir una rodilla que se ha fracturado en 12 pedazos son varias operaciones, no es que te la puedan dejar en una operación, te dejan lista la rodilla, no funciona así. Tuvo que ir a varias operaciones por intentar salvar la rodilla. Todo ese proceso duró 2 años. ¿Y sabéis cuándo empezó a volver a hacer vida normal, a poder salir a caminar? Porque claro, ni siquiera un coche normal en la calle pillaba cualquier pequeño bache o por muy mínimo, y se podía dañar todos los avances de las operaciones de rodillas. Solo podía salir de la casa en ambulancia, por un sistema, ¿verdad?, que tienen las ambulancias. Iba en silla de ruedas. Para las acciones básicas del ser humano, que no voy a entrar en detalle, ¿verdad?, por delicadeza con todo el mundo, necesitaba la ayuda de 2 personas. No sé si
Estamos hablando de una persona de 40 años, ¿verdad? Que estuvo 2 años dependiendo continuamente de todos. Y cuando se acaba de curar, cuando ya empieza a caminar y a hacer su vida ella sola con total autonomía, al mes estalla la pandemia.